Mi nombre es Eduardo Ramírez. Tengo 73 años y hace poco viví la traición más amarga que puede sufrir un padre. Mi propio hijo me echó de la casa que construí con estas manos, ladrillo por ladrillo, para que vivieran los padres de su esposa. Pero lo que él no sabía, y ahí está el detalle, es que yo tenía un as bajo la manga, uno que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Imagínate la escena. Después de más de 40 años trabajando como albañil, dejando el alma en cada obra, levantando mi hogar desde los cimientos con más sudor que recursos, llega mi hijo Andrés, un martes por la tarde, con ese tono de voz que usaba cuando era niño y rompía algo, y me dice que tengo que irme, que los suegros no tienen dónde vivir, y que yo podría estar mejor cuidado en un geriátrico cerca del centro. Así, sin más, como si fuera una silla vieja que ya estorba en el comedor. Papá, entendé, es por tu bien, me dijo, evitando mirarme a los ojos. Pero esas palabras me dolieron más que todos los años de cargar bolsas de cemento, más que el frío en las rodillas durante los inviernos o el ardor del sol partiéndome la nuca en los veranos. Porque no dolía solo lo que decía, dolía lo que significaba, dolía que viniera de él. Andrés no sabía, y nunca le conté, que hace más de 20 años compré unos terrenos alejados del centro, cuando apenas se murmuraba que por allí pasaría una autopista. Nadie les daba valor en ese entonces. Estaban llenos de maleza, sin luz, sin agua, sin promesa aparente. Pero yo había aprendido que la visión no necesita aplausos para ser real. Tampoco sabía de la cuenta de ahorros que abrí en silencio cuando me jubilé. Cada peso que lograba apartar de mis gastos, lo guardaba ahí, como quien guarda esperanza. Mientras él me explicaba por qué tenía que dejar mi casa, yo lo escuchaba en silencio. Lo miraba y pensaba, hijo, no tenés ni idea de lo que acabas de hacer. Esa noche, sentado en el borde de la cama donde dormí junto a tu madre, donde velé sus últimos suspiros, donde te arrullé cuando llorabas en la madrugada, tomé una decisión. No iba a irme al geriátrico. No iba a callarme. No iba a dejar que me despojaran de lo que me costó una vida construir. Porque una cosa es que te falten el respeto por ignorancia, y otra muy distinta es que lo hagan con plena conciencia. Y mi hijo estaba por aprender esa diferencia de la forma más dura. Al día siguiente, cuando Andrés vino a buscarme para llevarme a ese lugar donde supuestamente estaría mejor, yo ya había hecho varias llamadas importantes. Llamadas que él nunca pensó que su viejo, el albañil, fuera capaz de hacer. Porque lo que estaba en juego no era solo una casa, era mi historia, era mi dignidad. Y eso, hijo mío, no se negocia. Cuando Andrés regresó al día siguiente, venía con una sonrisa forzada y una caja bajo el brazo. Papá, te traje esto para que vayas guardando tus cosas. Así vas eligiendo lo que querés llevar al geriátrico, dijo. Tus cosas, con ese tono suave, casi compasivo, como si hablaran de los restos de un naufragio. Me miraba con esos ojos cargados de falsa ternura, como quien cree estar haciendo lo correcto por alguien que ya no cuenta. ¿Qué llevarme? ¿Y qué dejar? ¿Cómo se empaca media vida? ¿Dónde se guarda el olor de la madera recién cortada del taller? ¿Dónde se meten los domingos con mi mujer tomando mate en el patio, mirando crecer las plantas que sembramos juntos? Él hablaba como si se tratara de una mudanza cualquiera. En el geriátrico no vas a tener mucho espacio, papá. Solo lo necesario. La ropa, algunos recuerdos, las fotos de mamá. Lo demás lo dejamos. Nosotros lo vamos a cuidar. Y lo dijo con esa naturalidad que da la costumbre de tomar decisiones por otros. Esa seguridad que tienen los que creen que la vejez es sinónimo de inutilidad. Pero esa noche, después de cerrar la puerta detrás suyo, me permití algo que hacía tiempo no hacía. Sonreí, no por alegría. Sonreí por saber algo que él no sabía, por tener en mis manos una verdad que pesaba más que cualquier herencia. Ya todo estaba en marcha. La venta de los terrenos se cerraba en 3 días. Una fortuna inesperada, inmensa. Lo que había comenzado como una apuesta silenciosa al futuro, se había convertido en el golpe más certero de mi vida. Y no era por la plata, no.
Era por la lección, porque uno puede perdonar muchas cosas en esta vida, pero que te traten como si fueras descartable, eso no se olvida fácil. El viernes por la mañana fui al banco. Me temblaban un poco las manos, sí, pero no por miedo. Era la emoción de cerrar una etapa y abrir otra completamente distinta. Confirmé la transferencia. El gerente me ofreció café. Me llamó señor Ramírez con una reverencia que jamás había recibido en mis años de albañil. Me preguntó si quería asesoramiento financiero. Gracias, joven, le dije, pero ya tomé todas las decisiones importantes que tenía que tomar. A la tarde vino Andrés con su esposa y los chicos. Patricia traía un tupper con postre, como si esa ofrenda borrara los años de desdén. Eduardo, esto es para vos, para que tengas algo rico después de cenar. Me habló como quien alimenta a un anciano de compromiso, sin alma. Los chicos, mis nietos, me abrazaron con esa ternura que no entiende de traiciones. Abuelo, te vamos a extrañar, me dijo la mayor, con los ojos llenos de una confusión que me partió el alma. Y yo supe que sí, que ellos eran los únicos que iban a notar mi ausencia. No se preocupen, mis amores, les dije, el abuelo no se va muy lejos. Andrés asintió con una sonrisa nerviosa. Claro, papá, nosotros vamos a ir a visitarte todas las semanas. Las mismas semanas que no aparecieron durante años. Las mismas promesas que se lleva el viento cuando ya no hay nada que obtener. Esa noche empaqué una sola valija. Poca ropa, una foto de Mercedes, un reloj que me regaló mi padre antes de morir. Nada más. El resto lo iba a dejar como quien deja un nido vacío a los cuervos. Porque no todo lo que se hereda merece ser conservado. Y al final, ¿vos qué te llevarías si te obligaran a irte de tu propia casa? ¿Qué guardarías si supieras que no vas a volver? El sábado amaneció gris, con ese cielo encapotado que uno reconoce como presagio de algo definitivo. Me levanté antes de que sonara el despertador que ya no uso, por costumbre. No había dormido mucho, pero tampoco lo necesitaba. A veces la claridad no llega con el descanso, sino con la certeza. Y yo, esa mañana, tenía una certeza que nunca antes había sentido. Era el día en que todo iba a cambiar. Me vestí despacio, con la ropa prolija que había dejado preparada la noche anterior. Me afeité con cuidado, como quien se despide de una etapa de su vida y quiere hacerlo con dignidad. Luego hice la primera llamada. Doctor Morales, soy Eduardo. Hoy se ejecuta el plan. Del otro lado del teléfono hubo un breve silencio, seguido de un tono firme. Está todo listo, don Eduardo. Los papeles están en camino. El mensajero llegará antes del mediodía. Usted solo tiene que estar tranquilo. Tranquilo. Qué palabra extraña para ese día. No era exactamente tranquilidad lo que sentía, pero sí una calma pesada, la que llega cuando uno ya no teme perder, porque ya perdió demasiado. Después llamé a mi hermana Rosa, que vive en la capital. Desde hacía años no teníamos una charla larga, apenas algunos saludos en cumpleaños o fechas tristes. Le dije que necesitaba un favor grande, que si podía quedarme unos días en su casa. Rosa no preguntó nada. Hermano, esta casa es tuya. Vení cuando quieras, me respondió sin dudar. Fue la primera voz que me abrazó en mucho tiempo. A las 8:30 llegó Andrés, puntual por primera vez en quién sabe cuántos años. Venía acompañado por Patricia, los chicos, y, como si fuera un desfile organizado, también por los suegros, don Roberto y doña Carmen, y detrás de ellos, un camión de mudanza. Yo los miraba desde la ventana, sentado en la misma silla donde tantas veces me senté a esperar que llegara mi hijo con su familia. Esa silla donde Mercedes tejía en las tardes de invierno, mientras la radio sonaba bajito de fondo. Esa mañana, nadie tocó la puerta como si fuera su casa ajena. Entraron con una soltura que me revolvió el estómago. Doña Carmen saludó mirando todo con ojos evaluadores. «Qué linda casa, don Eduardo», me dijo, pero no me miraba a mí. Sus ojos recorrían las paredes, las cortinas, los muebles, como quien inspecciona una propiedad recién adquirida. Don Roberto no se molestó en disimular. «¿Cuántos metros cuadrados tiene esto? ¿La instalación está al día?»
¿No hay humedad en el techo? Preguntas que dolían más que gritos. Andrés, en cambio, estaba excesivamente atento. Me trajo un mate, me preguntó si dormí bien, si quería algo del almacén. Patricia hasta me sonrió, esa misma que apenas me dirigía la palabra en las reuniones familiares. Todo era tan evidente, tan burdo, esa dulzura impostada, ese interés de último momento, como si no supieran que ya era tarde, como si no entendieran que los años de indiferencia no se borran con una sonrisa y una camisa nueva. ¿Y sabes qué fue lo más triste? Que yo ya no estaba enojado. No ver lo que sentía era lástima, porque no sabían que mientras ellos pensaban en cambiar los muebles de lugar, yo estaba cambiando mi historia. A las 10 en punto, Andrés me dijo con voz grave: «Es hora, papá». Me puse de pie, tomé mi valija pequeña, esa que parecía de viaje corto, pero que llevaba una vida entera, y caminé hacia la puerta. Me detuve en el umbral y miré por última vez cada rincón. Los suegros ya estaban dando órdenes a los muchachos de la mudanza. Doña Carmen colgaba un cuadro espantoso en la pared donde solía estar la foto de Mercedes. Esa imagen se me clavó en el pecho. Respiré hondo, como quien se despide de algo que ya no le pertenece, y susurré: «Adiós, casa». Durante el viaje al geriátrico, Andrés hablaba con entusiasmo, como si me estuviera llevando a un spa. «Papá, te va a encantar. Tienen actividades recreativas, sala de televisión, enfermeras de día y de noche. Vas a estar cuidado». Cuidado. Qué palabra tan maltratada. Porque uno no se siente cuidado cuando lo sacan a empujones de su lugar en el mundo. Uno se siente cuidado cuando lo miran con ternura sin que haya nada que ganar. Llegamos a las 10:25. El lugar era triste, aunque limpio. Un edificio bajo, de paredes grises, con un pequeño jardín que apenas disimulaba la melancolía. Una enfermera salió a recibirnos con una carpeta en la mano. «Usted debe ser el señor Ramírez». Su hijo ya nos explicó toda su situación. Esa frase, su situación, me sonó como un diagnóstico terminal. Mientras la mujer explicaba las reglas de visitas y los horarios, saqué el celular y envié el mensaje que había escrito hacía días, esperando este momento. Un solo mensaje. Corto, claro, dirigido a todos mis vecinos, mis compañeros de obra, la gente del barrio. Hoy mi hijo me internó en un geriátrico para que sus suegros puedan vivir en mi casa. Pero él no sabe que soy millonario. En media hora se va a enterar. Estén atentos. Guardé el teléfono, lo metí en el bolsillo con calma y miré a Andrés. Todavía no lo sabía, pero su mundo estaba a punto de darse vuelta como un balde de agua helada. ¿Y vos? ¿Te hubieras ido en silencio? ¿O también hubieras esperado el momento justo para levantar la voz? Andrés estaba terminando de firmar unos papeles en la recepción del geriátrico cuando se me acercó con cara de circunstancia, esa que uno pone cuando cree estar haciendo lo correcto, pero en el fondo sabe que está pisando sobre barro. «¿Estás bien, papá?», me preguntó. «¿Querés que vayamos a ver la habitación?». Yo asentí con una sonrisa tenue, como quien no quiere arruinarle la fiesta a nadie, pero ya sabe cómo va a terminar todo. Y entonces llegó el momento. Saqué el celular y miré la hora. Las 11 en punto, justo como lo habíamos planeado. El teléfono sonó. Era el doctor Morales. Su voz tranquila, precisa. «Don Eduardo, los papeles fueron entregados. Su hijo debe tenerlos en este momento en su casa». Colgué sin decir una palabra más. Levanté la mirada y vi a Andrés acercándose con la misma sonrisa condescendiente de los últimos días. «¿Todo bien, papá? ¿Con quién hablabas?». Le respondí con calma. «Con nadie importante, hijo. Pero hay algo que tengo que decirte». Se quedó serio. Algo en mi tono lo desconcertó. «¿Qué pasa, papá? ¿Te sentís mal?». «No, al contrario, hijo. Me siento más lúcido que nunca. Pero vos tenés que irte a casa ahora mismo. Acabás de recibir algo que te va a cambiar la vida». Su rostro se transformó en una mueca de duda. «¿Qué recibí? ¿De qué estás hablando?». «Anda, hijo», le dije sin levantar la voz. «Anda a leer lo que llegó, y después,
Si querés hablar como dos personas que se deben la verdad, volvé. La enfermera nos miraba con incomodidad. Andrés intentó insistir, pero ya no había marcha atrás. Tomó el teléfono y llamó a Patricia. Su cara se fue descomponiendo mientras ella, al otro lado de la línea, le explicaba que acababa de llegar un mensajero con un sobre grande, que parecía importante. «No los abras», le dijo él. «Espérame que ya voy». Me miró como si viera a un extraño. «Papá, ¿qué hiciste?» «Lo que tenía que hacer, hijo. Lo que tendría que haber hecho hace mucho». Se fue sin despedirse, caminando rápido, con la cabeza baja. Yo me quedé en ese sillón de plástico de la recepción, viendo cómo se alejaba ese hombre en el que alguna vez creí. La enfermera me preguntó si quería conocer mi habitación. Le dije que no, que iba a esperar un poco más. No sabía si iba a volver, pero sí sabía que ese no era mi lugar. No todavía. Pasó una hora, luego otra. El teléfono no paró de sonar. Primero fue don Rubén, mi vecino de al lado. «Eduardo, ¿qué está pasando? Tu hijo llegó gritando como loco. Los suegros están sacando todo del camión. ¿Es verdad lo que dijiste en el mensaje?» Después llamó mi compadre Raúl. «Mi mujer vio a tu nuera llorando en la vereda. Dicen que la casa no les pertenece, que todo fue un error». Más tarde la dueña del almacén me llamó preocupada. «Don Eduardo, ¿usted está bien? Acá en el barrio no se habla de otra cosa. Parece que su hijo se metió en un lío de novela». A las 2 de la tarde, Andrés apareció de nuevo en el geriátrico. Venía solo, sin Patricia, sin los chicos, con la cara desencajada, como si hubiera envejecido 10 años en unas pocas horas. Llevaba una carpeta entre las manos. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Abrió la carpeta. Me mostró los documentos. «¿Es verdad todo esto?», preguntó en voz baja, casi temblando. Lo miré con la serenidad que dan las decisiones bien pensadas. «Sí, hijo, es todo verdad». En la carpeta estaban los títulos de propiedad de los terrenos, el contrato de venta con la inmobiliaria y el comprobante bancario con el depósito millonario. Andrés pasó las hojas como quien revisa un testamento que no esperaba. «¿Estos terrenos valen esto?» «Sí, Andrés, eso y más. Pero eso ya no importa». Se quedó mudo. «Papá, yo no sabía, yo...» «Claro que no sabías», le dije, «porque nunca preguntaste. Nunca te interesó saber cómo estaba tu viejo. No sabías que yo tenía plata, pero peor aún, no sabías que yo todavía tenía alma». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo también sentí un nudo en la garganta, pero no era tristeza, era alivio, porque a veces decir la verdad también es sanar. «Papá, ¿por qué nunca me contaste?» «Porque quería darte una sorpresa cuando ya fueras un hombre hecho y derecho. Quería dejarte algo que te ayudara con tu familia. Pero después de lo que hiciste, todo cambió». Saqué un papel del bolsillo. Lo puse sobre la mesa. «Este documento lo firmé ayer. Dono el 70% de mi fortuna a hogares de ancianos, comedores infantiles y refugios para gente sin techo. El otro 30% va a un fideicomiso para tus hijos, que podrán usarlo cuando cumplan 25 años. Pero con una condición: deberán visitarme una vez al mes hasta que yo me muera». Andrés no pudo contener el llanto. Se tapó la cara con las manos. «¿Y para mí qué queda?» «Para vos», le respondí sin odio pero sin consuelo. «Queda lo que elegiste que quedara. El recuerdo de haber echado a tu padre de su casa. La vergüenza de haberlo tratado como un mueble viejo. Y la certeza de que hay decisiones que no se pueden deshacer con lágrimas. Y vos, que me estás leyendo o escuchando, decime con el corazón en la mano, si hubieras sido yo, ¿qué hubieras hecho?». Después de aquella conversación en la recepción del geriátrico, no volví a ver a Andrés durante 3 meses. Pero eso no quiere decir que no supiera de él. El barrio entero me mantenía al tanto, como si todos sintieran que aquella historia también les pertenecía un poco. Y quizás era verdad, porque no se trataba solo de un padre y un hijo, sino de algo mucho más hondo, de respeto, de gratitud, de memoria. Me fui a vivir con mi hermana Rosa, allá en la capital. Su departamento no era grande, pero tenía ese calor que solo dan las personas que te quieren sin dobleces.
Rosa me preparaba el desayuno todas las mañanas y me preguntaba cómo había dormido, como si quisiera curar con pequeños gestos todas las heridas que me trajo el silencio de mi hijo. Sus hijos, mis sobrinos, me trataban como a un abuelo más. Me incluían en sus charlas, me invitaban a las cenas, me escuchaban con atención cuando contaba alguna historia vieja de obra o de barrio. Y ahí, entre risas sinceras y ollas con aroma a hogar, entendí algo que no había querido aceptar. Yo también necesitaba empezar de nuevo. Con parte del dinero que había recibido por la venta de los terrenos, me compré un pequeño departamento con vista a un parque. Nada lujoso, pero tranquilo. Tenía una cocina luminosa, una habitación cómoda y un balcón donde cada mañana me sentaba a ver pasar la vida mientras tomaba mate. Empecé a levantarme sin dolor de espalda, sin esa pesadez en el pecho que me acompañó durante años. Y ahí, en esa calma, descubrí que era posible vivir sin miedo, que uno puede reconstruirse incluso cuando siente que ya no tiene fuerzas. Me anoté en un taller de carpintería para adultos mayores. Volví a sentir el olor de la madera recién cortada, a lijar con paciencia, a crear algo con las manos que todavía conservaban memoria. Conocí a don Facundo, un exferroviario que también había sido echado por su familia. Hicimos buena amistad. Jugábamos al dominó, compartíamos historias, y muchas tardes nos quedábamos en silencio, mirando el atardecer, sin decir nada, porque a veces no se necesita hablar para sentirse acompañado. Él fue quien me dijo una frase que me quedó grabada para siempre. La venganza más dulce no es hacerle daño al que te lastimó, es vivir bien a pesar de todo. Y así lo hice. Empecé a vivir bien. Empecé a vivir distinto. Me ofrecí como voluntario en un comedor infantil del barrio. Ayudaba a servir la comida, contaba cuentos a los chicos, jugaba con ellos en el patio. Y algo curioso pasó. Esos niños que no tenían casi nada me dieron más cariño que el que había recibido de mi propio hijo en años. Me llamaban Abuelo Eduardo. Me buscaban apenas llegaba. Me abrazaban con esa sinceridad que no entiende de conveniencias ni herencias. Fue allí donde conocí a Esperanza, una mujer de 65 años, viuda, elegante en su sencillez. Tenía una risa suave, unas manos cálidas y una forma de hablar que calmaba hasta a los más revoltosos. Empezamos a tomar café después del turno en el comedor. Ella me contaba de sus hijos, que vivían en el interior y la visitaban seguido. Yo le contaba mi historia, con sus silencios y sus quiebres. Me escuchaba sin juzgar, sin aconsejar. Solo estaba ahí, presente, y eso valía más que cualquier palabra. Un día me preguntó, ¿usted no extraña a su hijo? Me quedé pensando. Extraño al hijo que creí que tenía, le dije, al que me ayudaba a mezclar cemento cuando era chico, al que se dormía en mis brazos cuando lloraba. Pero a este hombre que me echó de mi casa, a ese no lo extraño. Esperanza no dijo nada. Me acarició la mano con dulzura, y esa caricia me alivió más que cualquier disculpa, porque a veces la paz no viene del que te hizo daño, sino de quien aparece cuando menos lo esperas para recordarte que todavía mereces ser querido. Y vos, si te hubieran dado la oportunidad de empezar de nuevo a los 73 años, ¿la hubieras tomado? Porque yo lo hice, y descubrí que todavía quedaba mucho por vivir. Por las noches, ya instalado en mi nuevo hogar, a veces me asomaba al balcón y pensaba en mis nietos. Ellos sí dolían. Ellos no habían elegido el egoísmo de sus padres. Ellos no sabían de papeles, ni de cuentas bancarias, ni de decisiones cobardes disfrazadas de amor. Ellos solo sabían que el abuelo ya no estaba. Me preguntaba si me extrañaban, si recordaban las tardes de juegos en el patio, los caballitos de madera que les hice con mis propias manos, las historias que les contaba antes de que sus padres dejaran de traerlos. Y aunque me había prometido no mirar atrás, cada vez que pensaba en ellos, se me humedecían los ojos. Pero había tomado una decisión, y con el alma rota o no, iba a sostenerla, porque uno también le enseña a los chicos con lo que tolera y con lo que no.
Y yo no quería que ellos aprendieran que está bien humillar al abuelo si después se le lleva una torta. Por eso el fideicomiso que armé para ellos tenía una condición clara. Solo podrían acceder a esa herencia cuando cumplieran 25 años. Y si me visitaban, al menos una vez por mes, hasta que yo me fuera de este mundo. No por control, no por venganza, sino para que nunca olvidaran que los vínculos se cuidan en vida, no cuando ya es tarde. Mientras tanto, seguía construyendo mi nueva vida con la paciencia de quien levanta una pared sin apuro, ladrillo a ladrillo, sin saltarse la mezcla. Cada semana me sentía un poco más liviano. Empecé a salir con esperanza a caminar por la costanera, a compartir almuerzos sencillos pero llenos de charla. Un día, sin decirlo, sin anunciarlo, me tomó de la mano. Y yo, que hacía años no sentía ese gesto, no la solté, porque había aprendido que el corazón también sabe reconstruirse si encuentra manos limpias, manos que no exigen, que no empujan, que no retuercen. La familia, entendí, no siempre es la de sangre. A veces es la que uno se gana en el camino, la que aparece cuando más falta hace. Y esa certeza me dio paz, una paz distinta, madura, sin fuegos artificiales, pero honda como un abrazo sincero después de una tormenta. Del otro lado, en mi antigua casa, todo se fue desmoronando más rápido de lo que imaginé. Me lo contaban los vecinos por teléfono, a veces entre risas, a veces con indignación, que los suegros duraron apenas 2 semanas, que don Roberto y doña Carmen discutían todo el día con Patricia, que el ambiente se volvió irrespirable, que los chicos no se adaptaban, que lloraban por volver a la casa del abuelo, aunque ya no les permitían mencionarme. Después, supe que los suegros, esos mismos que vendieron su departamento seguros de que se instalarían de por vida en mi casa, terminaron alquilando una piecita con lo poco que les quedó. Y Andrés, que tan generosamente me ofrecía pagar el geriátrico con un poco de su bolsillo, se encontró con que ahora tenía que mantener todo él solo. El geriátrico, los suegros, los hijos, las cuentas, solo, por primera vez, solo. Un día, mi compadre Raúl me llamó y me dijo: «Eduardo, tu hijo anda preguntando por vos por todo el barrio. Está desesperado». No contesté nada, porque si algo aprendí, es que no siempre hay que correr a apagar el fuego que otros encendieron. Tiempo después me enteré de que Patricia había dejado a Andrés, que se había ido con los chicos a casa de sus padres, que le había gritado delante de medio vecindario que todo esto era culpa suya, que por orgullo había perdido una fortuna. Y ahí está el punto que más me dolió, aunque me lo esperaba. No le dolía lo que me hicieron, no le dolía el desprecio, ni la humillación, ni la injusticia. Le dolía haber perdido el dinero. Esa fue la herida que no pudo cerrar. Y ahí comprendí que, en el fondo, no se arrepentía de echarme, se arrepentía de no haberme exprimido primero. Pero yo ya no vivía en esa bronca. Yo ya estaba en otra etapa. Y si alguna vez sentí odio, se fue disolviendo en el café que me servía esperanza cada mañana, en los dibujos que me regalaban los chicos del comedor, en las carcajadas que compartía con don Facundo en el taller, en el silencio sereno de un hogar donde nadie me apuraba, nadie me exigía nada, nadie me quitaba espacio. Por fin entendí que no se trataba de lo que había perdido, sino de lo que por fin me había atrevido a soltar. ¿Y vos? ¿Te animarías a soltar a tu propia sangre si supieras que lo único que cosechas es dolor? ¿O seguirías justificando lo injustificable solo por miedo a quedarte solo? Porque te lo digo desde adentro. A veces, la verdadera libertad empieza cuando uno deja de mendigar afecto en la mesa equivocada. Pasaron los meses. El invierno se fue desdibujando en los árboles del parque, y una primavera suave se coló por el balcón de mi departamento. Fue entonces cuando recibí la primera carta escrita por mis nietos. No fue enviada por Andrés ni por Patricia. La habían escrito ellos solos, con su puño y letra, en papel cuadriculado de esos que usan en la escuela. La letra era torpe, irregular, pero auténtica. Decía: «Abuelo, nos dijeron que te fuiste lejos, pero nosotros te queremos. Queremos verte.
¿Podemos ir a visitarte? Al final, la firmaban los dos, Martina, la mayor, y el pequeño Benjamín, con un dibujo de un señor de bastón parado al lado de una casa, y debajo, con letras grandes, escritas con crayón azul: «Te amo, abuelo». Me quedé un largo rato con esa carta en las manos. No la leí una sola vez. La leí 5, 6, 7 veces, como quien busca en las palabras una señal de que algo no está perdido del todo. Esa noche los llamé. Tenía el número todavía en el celular, como si hubiera estado esperando ese momento. Me atendieron los dos, desde el celular de Patricia. Hablamos casi una hora. Les conté que estaba bien, que vivía en una casa nueva, que tenía amigos nuevos, que ayudaba a niños que no tenían abuelos. Ellos me contaron que extrañaban mi comida, mis cuentos, el taller del fondo. Y yo, con la voz apretada por dentro, les dije que cuando fueran un poco más grandes, si querían, podían venir a visitarme, que los iba a esperar. «Abuelo, ¿es verdad que sos rico?», me preguntó el más chiquito. «Sí, mi amor, es verdad». «¿Y por qué no nos das plata a nosotros?». Sonreí. Qué pregunta tan honesta, tan limpia. Le respondí con suavidad: «Porque hay algo más importante que la plata, y eso se los voy a dar cuando crezcan y puedan entenderlo. Les voy a dar un ejemplo de que nadie tiene derecho a maltratarte, ni siquiera si es de tu propia familia, que uno no tiene que quedarse donde lo desprecian solo por miedo a estar solo, que la dignidad no se vende, ni se regala, y que siempre se puede empezar de nuevo, aunque te digan que ya es tarde». A veces me preguntaban si no me arrepentía de nada. Esperanza, con quien para entonces ya compartía mis días, me lo preguntó una tarde mientras tomábamos mate bajo la sombra de un jacarandá en flor. Le respondí sin dudar: «Sí, me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme. Me arrepiento de haber aguantado tantos años ese desprecio silencioso, disfrazado de respeto. Me arrepiento de haberles dado poder sobre mi bienestar solo por tener mi apellido, pero no me arrepiento de haberme ido. No me arrepiento de haber puesto un límite. No me arrepiento de haber elegido vivir». Y así, a los 74 años, después de una vida entera trabajando como bestia, cargando bolsas, poniendo ladrillos, agachando la cabeza, encontré algo que nunca antes había sentido: paz. Una paz sin obligación de agradar, sin tener que pedir permiso para existir. Una paz simple, de esas que se cuelan por la ventana con el aroma del pan tostado y el murmullo de una radio encendida en voz baja. Hace 3 meses, Esperanza y yo nos casamos por civil. Fue una ceremonia pequeña, sin galas ni familia lejana, pero con las personas justas. Don Facundo fue mi testigo. Los chicos del comedor nos regalaron dibujos y flores de papel. Uno de ellos, Mateo, un nene de 7 años con la mirada despierta y el corazón enorme, me abrazó fuerte y me dijo: «Abuelo Eduardo, cuando yo sea grande, quiero cuidar a mis papás como vos nos cuidás a nosotros». Y ahí entendí todo, que mi verdadera herencia no eran los terrenos ni el dinero, no estaba en los papeles ni en los números del banco. Mi verdadera herencia era ese ejemplo que alguien como Mateo podía llevarse en el corazón. Y vos que me leíste hasta acá, que quizás también tenés cicatrices que no se ven, ¿sabes qué te digo? La vida te puede doler mucho, pero también te puede sorprender si tenés el coraje de defender tu valor. A veces perderlo todo es el primer paso para ganarlo todo. Yo perdí una casa, un hijo, una historia que creía intocable, pero gané libertad. Gané amor verdadero, y gané la certeza de que nunca es tarde para volver a elegirte a vos mismo. Ahora, con 75 años recién cumplidos, siento que estoy donde siempre debí estar, en paz. No porque la vida me haya devuelto lo que perdí, porque no lo hizo, sino porque aprendí que hay pérdidas que no se recuperan, pero se superan. Con el tiempo, con cariño nuevo, con dignidad restituida. Esperanza y yo estamos planeando un viaje a las cataratas del Iguazú. Será la primera vez que viajo por placer, no por trabajo, no por obligación, no por fuga,
por placer, por curiosidad, por el simple deseo de mirar algo hermoso junto a alguien que me mira con ternura. Don Facundo dice que parezco 10 años más joven, que desde que me fui de aquella casa, la misma que construí con sangre y cemento, pero que terminó por asfixiarme, camino más derecho, río más fuerte, hablo sin prisa, y tal vez sea cierto, porque cuando uno se libera del peso de la tristeza contenida, el cuerpo lo siente, la espalda se aligera, el pecho respira, la mirada se limpia. A veces me sorprendo silbando mientras cocino, o me detengo en mitad de una caminata solo para mirar cómo bailan las hojas con el viento. Cosas simples, pequeñas, pero que durante años no supe ver, porque vivía para otros, para sostener, para demostrar, para no decepcionar, y ahora por fin vivo para mí. De Andrés no he vuelto a saber demasiado. Me llamó algunas veces, sí. La primera para decirme que quería conversar como gente grande sobre el tema de la herencia. La segunda fue más directa. Quería saber si aún podía reclamar algo, si había una forma de revertir la donación. No lo decía con esas palabras, claro, pero se le notaba. La tercera llamada fue distinta. Fue para contarme que Patricia se había ido definitivamente con los chicos, que lo había dejado solo en esa casa que ya no sentía suya. «Papá, estoy rodeado de cosas que me hacen mal», me dijo. «Fotos, muebles, recuerdos. No tengo paz, no tengo plata, no tengo familia». Y yo escuchaba, lo juro, lo escuchaba con atención, no con odio, ni con venganza, con lástima, porque de todas las consecuencias posibles, la que más duele es cuando uno se queda solo con la verdad. Él la tuvo frente a los ojos y la despreció. Pensó que podía quedarse con la casa y también con mi silencio, que podía imponer el olvido como se impone una mudanza. Pero se olvidó de algo, que hay memorias que gritan, que hay ausencias que se vuelven presentes, que hay decisiones que, una vez tomadas, no se desarman como una silla vieja. Esa casa ya no me duele, porque ya no me pertenece, ni de cuerpo ni de espíritu, porque lo que construí con amor se deshizo por el egoísmo, y eso cuando uno lo acepta, deja de pesar. Ahora tengo otra casa, más chica, más sencilla, más silenciosa, pero llena de alma. Tengo una esposa que me prepara sopa cuando hace frío, amigos que me escuchan sin querer cambiarme, niños que me abrazan como si el mundo fuera un lugar seguro. Y por primera vez en mi vida, no tengo miedo de envejecer, porque aprendí que envejecer no es volverse invisible, es volverse verdadero. A veces, cuando cierro los ojos, me imagino el rostro de Mercedes, y me gusta pensar que desde donde esté, ella sonríe, que sabe que lo logré, que no me quebraron, que me levanté cuando nadie apostaba por mí, que no dejé que me arrinconaran con palmaditas en la espalda y frases dulces como cuchillos, que hice lo que había que hacer, con dolor sí, pero también con valentía. Y vos, que llegaste conmigo hasta este punto del camino, te lo digo con el corazón en la mano. Si alguna vez sentís que te tratan como si estorbaras, como si tu historia no valiera nada, como si tu presencia fuera un favor, no lo permitas. No importa quién sea, no importa el vínculo ni los años compartidos. Nadie tiene derecho a humillarte, ni un hijo, ni una pareja, ni un jefe, nadie. Porque la dignidad no se negocia, se defiende. Y nunca, escúchame bien, nunca es tarde para empezar de nuevo.